la iglesia, luego de haber estado ¿dónde queda el niño? Acá está tu agua. El último año, la vida fue Queridos acompañantes, vamos a hacer una oración. Ya no es como antes, desde la pandemia se ha cambiado. Después de realizado el sepelio, después es el descanso, por favor. Así que ya han cambiado las costumbres hace tiempo y también tenemos sujetos a la disposición del cementerio. Por favor, hay que comprender, son disposiciones también que vienen desde arriba, desde el Estado, es por eso la razón, ¿ya? Vamos a cumplir con ello. Ahora nos vamos a pasar a la tumba, ahí vamos a realizar nuestra ceremonia, el tiempo que ustedes vean conveniente, porque también tienen personas que van a despedirse, familiares y todo, y hay que hacerlo de esa manera. Vamos a elevar una oración, todos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios, tú eres el único dueño de la vida humana. Nos concede ese regalo de nacer con un propósito. Y de la misma forma nos llamas cuando ya hemos cumplido nuestra misión, ni antes ni después. Hoy nos presentamos ante ti con profunda humildad y de seguro nuestra petición será escuchada. Te imploramos por el alma de tu siervo Antonio Rimari Calderón, a quien has llamado para descansar a tu lado. Elevamos esta oración para ti, Señor, porque incluso en las peores tempestades tú eres infinita paz. Padre eterno, concede el descanso en el paraíso de tu alma y de tu reino, a quien le ha abandonado este plano terrenal. Tú eres un Dios de amor y perdón. Perdona las fallas y pecados de esta alma que ahora está a tu lado y concede la vida eterna en tu reino. También, Padre, te pedimos por todos los que lloran su partida. Ábreles tu corazón y abrázalos con tu amor. Otórgales sabiduría para que el Señor logren entender qué está pasando. Dales paz para que puedan estar calmados en estos momentos difíciles. Dales osadía para que logren superar la tristeza. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias, Padre. Amén. Todos concluyen. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a continuar, por favor. ¿Desean que sean nuestros cargadores o hay también la intención de parte de los amigos? Siempre tengo que preguntar, ¿no? Nosotros lo hacemos, ya, ok. Vamos a continuar.
Las flores no se olviden, por favor, las flores. Las coronas, por favor. Las coronas no se olviden, los amistades. Queridos familiares, amistades, a ver, hacemos silencio, por favor. Queridos acompañantes, ha llegado el momento de la despedida. Y no puedo iniciar sin antes saludar y agradecer la presencia de cada uno de ustedes. A ver esos niños, por favor. Ya, por favor. Agradecerles por haber hecho un acto de actividades que la familia considera muy importantes. Gracias por la noche de velatorio, gracias por sus ofrendas. Mencionar a aquellas personas que enteradas del deceso de su hermano Antonio, quizás han llegado desde muy lejos, ¿no? Desde la tierra de las flores, claro, desde La Oroña, desde Lima y diferentes puntos del país, porque conocieron a nuestro hermano o conocen a alguno de sus familiares y por ese cariño nos honran con su presencia. Continuando con este agradecimiento, permítanme dar lectura a estas tarjetas que generosamente nos han hecho llegar a través de sus arreglos florales. Agradecemos. Siempre estarás en nuestros corazones de Víctor Castro e hijos y bisnietos. Nuestras sentidas condolencias de Ricardo Arteaga y esposa e hijos. Siempre te recordaremos, Asociación de Negrería, Ciudad Universitaria, Señor Chihuahua. Recuerdo de su primo Huaychau del Perú, Santa Clara, Lima, Perú. El recuerdo de los primos Huaychau del Perú, Lucía, Antonio y Cristóbal Ladera, Rimari, Lima, Perú.
en recuerdo de Jack y Nostroza Alberto. También agradecemos nuestras más sentidas condolencias de Eli Barzola e hijas. Siempre estarás en nuestros corazones la familia Cárdenas Curi. Siempre te recordaremos de Adolfo Matos, Heralda e familia. Siempre estarás en nuestros corazones de Celestina Quintana, Fabián e hijas. Nuestras más sentidas condolencias de Antonia, Enero y familia. Siempre te recordaremos de sus sobrinos Rubén Mendoza y esposa Oliva Guamán. Mis más sentidas condolencias de tus sobrinos Tejeda Rimani. Descansa en paz Miguel Ángel Hidalgo Quintana. Siempre te recordaremos de su hermano Juan Guamán Calderón. Siempre te recordaremos familia Guamán Cosme. Y por último agradecemos, siempre te recordaremos de sus sobrinos Guinter, Ollero y Jackie Guamán e hijas. Voy a devolver estas tarjetas a uno de los familiares para que lo puedan conservar y tener presente a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Se dio lectura de todos los recordatorios y presentes que se trajeron para qué, para la familia en este momento, ¿verdad? Honorables familiares, amistades y apreciados presentes, nos convoca este solemne instante de memoria de don Antonio Rimari Calderón, un hombre cuya trayectoria vital encarnó las virtudes más altas de la sencillez, el trabajo honrado y la fidelidad a los suyos. Su existencia tejida con esfuerzo silencioso y convicciones firmes construyó hoy un legado que permanece ser recordado con respeto y gratitud. Natural de la histórica ciudad de Tacna, don Antonio nació un 15 de diciembre de 1951. Siendo aún joven llegó a Huancayo, ciudad que acogió sus anhelos y en el cual estableció su residencia en Sayos Chico, lugar donde echó raíces definitivas y levantó con perseverancia ejemplar el hogar que abriría, que convertiría en el eje de su vida. Junto a su digna esposa, doña Yolanda Quintana Fabián, compartió los afanes y las alegrías de una vida conyugal fecunda, bendecida por sus hijos Zenaida, Israel, Buster, Beatriz, Hugo Antonio, Luis, Rubén y Saúl. Heredero no solo de su nombre, sino del ejemplo íntegro de su carácter. Desde temprana edad consagró sus energías al exigente oficio del transporte de carga pesada, labor que desempeñó con responsabilidad, dignidad y valentía. En cada jornada de trabajo dejó testimonio de su temple, de esa fortaleza serena que distingue a los hombres que comprenden que el verdadero mérito reside en el cumplimiento del deber. No buscó reconocimientos. Le bastó la satisfacción íntima de proveer, sostener y servir. Así definió su vida, sobre el cimiento firme de la honestidad. Quienes tuvieron el privilegio de conocerlo evocan en él a un hombre de trato afable, carácter asequible y espíritu generoso, siempre dispuesto a tender la mano sin estridencias ni protagonismo. Su profunda fe católica fue asimismo faro constante de su existencia, orientando sus pasos y humildad y esperanza, incluso en momentos más oscuros y arduos. Ante una vida como la suya,
cobran esencial sentido las palabras de Cicerón. La vida de los muertos perdura en la memoria de los vivos. Y también la de San Agustín, que nos recuerda: aquel a quien amamos nunca muere, vive eternamente en nuestros corazones. Don Antonio no se extingue en la ausencia. Permanece en la memoria agradecida de su familia y las enseñanzas que se fueron como un ejemplo en la noble huella de su esfuerzo cotidiano. Doña Yolanda, a sus hijos, familiares y seres queridos. La funeraria Monte Los Olivos expresa sus más profundas y sinceras condolencias, uniéndose con respeto a este momento de duelo, el consuelo de la fe que les concede serenidad y que la certeza de una vida vivida con honor les permita encontrar paz en medio de la tristeza. Que descanse en la eternidad quien supo dignificar cada día de su existencia con trabajo, amor y respeto. Don Antonio Rimari Calderón deja tras de sí no solo recuerdos, sino un ejemplo perdurable de vida noble y honorable. Me acompañan con esos fuertes presentes, por favor. Antonio Rimari Calderón. Sí. A ver, con fuerza, con cariño. Antonio Rimari Calderón. Sí. Antonio Rimari Calderón. Sí. Muchas gracias, queridos acompañantes. Y con el permiso de la familia, invito al representante de los hijos para que pueda encabezar esta despedida. Buenas tardes con todos. Gracias por acompañarme en estos momentos tan triste que es para mí, a todos mis hermanos y mi mamá y ahorita. Gracias, tíos, tías, primos, que desde lejos han llegado aquí a la despedida de mi papá. Papi, ¿qué te puedo decir? Me siento sin fuerza, papá, pero voy a tomar estas fuerzas para seguir adelante y estar en unión con todos mis hermanos, papá, porque tú me enseñaste a ser fuerte. Quiero dirigirme aquí a mis hermanos que están presentes. Hermanito, saben que yo los quiero mucho y ahora tenemos que estar más unidos. ¿Por qué? Porque mamá y ahorita no necesito. Gracias, tía Justa, que en todo momento ha estado con mi papá. Tú has sido su única hermana, que tal vez has compartido muchas cosas bonitas, tía. Gracias, tía. Y como voy a seguir agradeciéndoles a todos. Gracias, mil gracias. Papito, te amo mucho, papá. Yo voy a ser fuerte como tú me dijiste, papito. Solamente es un hasta luego, no es un adiós, papito. Te amo mucho, te quiero mucho, papá. Bendíganos a todos nosotros, papito. Gracias. Agradecemos las sentidas palabras de su querida hija mayor, la señora Zenaida, ¿no? Invitamos a sus demás hijos, por favor. Señor Israel. Señor Israel. Primero los hijos. Primeramente, buenas tardes con todos y agradecer a cada uno de ustedes por agradecer a todos mis primos, tías, cuñadas, a todos los conocidos de mi padre, ¿no? Es una triste tarde para nosotros.
solo recordar a mi padre por sus buenas acciones. Como toda persona también tenemos cosas, ¿no? Cosas negativas, igual es un actitud grande para todo, ¿no? Muchas gracias, muy agradecido con todos. Gracias, señor Israel. También de igual manera invito al señor Justo. También apoya otra hermana. Ahora también viene de palabras de otro hermano también. Buenas tardes con todos, pastor. Todos familiares que son primos, hermanos, todos. Y tengo un buen presente. Ya han venido a decir mi papá. Mi papá, más que todo yo venía a su lado. Yo he venido a verlo. Antes que se vaya a dormir, vine. Mi papá ya estaba allá. Yo me pedí con él. Andaba en el hospital, yo recé y decirlo, papá, cuídate. Yo ya sabía que se iba a ir. Mi papá nunca iba a volver pues, a conocer cómo está pues ya ni iba a saber. Muchas gracias con todos mis primos, mis hermanos, y yo que la diga, que tenga todos salud, a mis primos que están en Tal, mi tío Juan, a todos mis primos que están en Lima, y mis primos todos. Que tengo un presente y mi hermana que está en Argentina también, salud para ella. No hay nada que sí, presente que tenemos a todos, gracias a todos los familiares y también muchas gracias. Muchas gracias, señor Buster, hijo también de nuestro querido. También vamos a tener las palabras de la señora Beatriz. Señora Beatriz, nuestra ejemplo. Bueno, voy a invitar al señor Cuba Antonio. Señor Cuba. Ante todo, muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos en este momento que es bien difícil para nosotros. Como dijo mi hermano, ¿no? Simplemente es un hasta luego, que todos vamos a llegar al mismo destino. Bueno, no tengo palabras para agradecerles, simplemente es a mis hermanos pedirles estar más juntos. Y bueno, de todo corazón, muchas gracias familiares, amigos, vecinos. Y gracias, papá. Siempre te lo dije, te quiero mucho. ¿Va? Hasta luego. Gracias, papá. Gracias, señor Cuba Antonio. De igual manera invito al señor Luis. Buenas tardes con todos. Para agradecerles a cada uno de ustedes que se dan a su tiempo de acompañarme en estos momentos difíciles. Siempre me tocaba me decía, Minelito, discúlpame, porque me he asustado, me quiebro. Ya no va a ver, ya no va a ver papá. Simplemente, esta vez, sí perdí. No tengo más palabras que decir. Me marca mi tristeza, llanto. Muchas gracias. Gracias, señor Luis, hijo también de nuestro querido hermano. También vamos a tener las palabras del señor Gobi. ¿Está presente?
presentes, agradecerles profundamente por acompañarnos hoy en este día. Ver este marco de unión nos confirma que mi padre no solo pasó por esta vida en vano. A mis hermanos, quiero hablarles con el corazón. Nuestro padre no solo fue un hombre de carácter firme, un líder que nos hizo fuerte. Mi corazón se ablanda a recordar momentos difíciles que pasé con él. Hoy la distancia me impide despedirme físicamente de él. Recordando muchas cositas que hemos pasado en familia, pero quiero hacerles un encargo a todos mis hermanos, que de hoy en adelante velemos por el bienestar de mi madre. Mantengámonos unidos todos. Papá, te vas físicamente, pero nos quedamos con la enseñanza que nos dejaste. No sabes cuánto me hubiera gustado estar a tu lado para sostener tu mano y darte un último abrazo de despedida. Vuela alto, papá. Querido Guti, como te decíamos, nosotros cuidaremos tu legado. Adiós, papá. Gracias, señor Rubén. Y también vamos a tener las palabras del señor Saúl. Buenas tardes. Bueno, creo que está de más decirle muchísimas gracias, agradecerles bastante, solo decirles, destacar las personas que le han conocido a mi papá. Era una persona bien fuerte, recto, carácter firme. Todos somos varones, parte de mamá, papá. Varones, hijos, machos, siempre. Discúlpeme que me quiero. Yo soy el último de sus hijos y tal vez el que más ha compartido con él. Gracias. Si bien es cierto, las buenas obras se realizan en vida. Si alguna vez le hemos ofrecido algún tipo de ayuda a nuestro hermano Antonio, benditos sean ustedes porque Dios todo lo conoce, todo lo sabe. Este momento ha crecido mucho o poco que hemos realizado en vida por nuestro hermano. Creo que este momento ante todo es un momento de agradecimiento. En primer lugar, agradecerle a Dios por los años que le ha podido regalar. Agradecerle por esas alegrías, también tristezas, momentos de lucha y trabajo. Como dice el Evangelio, al árbol se le conoce por sus frutos. Y creo que la mejor manifestación, el mejor testimonio que podemos dar de nuestro querido hermano Antonio son ustedes, una familia, hombres y mujeres de vida. Queridos acompañantes, en esta ocasión hemos visto propicio dar tribuna abierta para que sus demás familiares y también amigos puedan despedirse de la manera más libre. No quiero hacerlo esperar más a su querido hermano, que también desde el inicio quiere hacer su participación. Le voy a dar la oportunidad para que se pueda despedir. Adelante, señor. Señores presentes, buenas tardes con cada uno de ustedes. Reciben mis saludos y un abrazo para cada uno de ustedes por su partícipe a su última morada de mi hermano, que en paz descanse, de Dios goce, Antonio Rimal Calderón. Quiero dar mi profundo pésame a toda la familia, como a la esposa, a los hijos, a las hijas, a los hijos políticos, a los nietos, primos, hermanos, sobrinas, sobrinos, en general. Muy agradecido por su presencia. Solamente quiero despedirme de mi hermano. Mi hermano, yo le considero, fue un líder para mi persona. ¿Y por qué no decir para su pueblo?
Pero desgraciadamente el pueblo no supo entenderlo. Así son las cosas. Mi hermano ha hecho pequeñas gestiones en Tarmatambo. En primer lugar, en Tarmatambo ha creado la municipalidad de centro de Tarmatambo, centro delegado de Tarmatambo. En segundo lugar, ha creado la liga también de Tarmatambo. Y luego, por motivo del cambio de domicilio, aquí a Huancayo se vino, también no estaba tranquilo. Se metió ya a ver algunos perfiles o proyectos que era en bien de su comunidad. Allí consigue un proyecto que se iba a reestructurar el colegio de Andrés Amarino Cáceres de Tarmatambo. Los dos, con el señor Matos, que aquí está presentes, supuestamente, trabajaron mano a mano hasta gastando de su propio bolsillo. Ellos nunca han pedido a la comunidad ni a las directivas que necesitamos tantos soles, absolutamente nada. Andaban en su bolsillo, como toda la gente que quiera a su pueblo. Señores, Antonio, dejaste inconcluso ese proyecto de la reestructuración de nuestro colegio. Pero aquí está el señor Adolfo Matos, ya conoce dónde están los papeles en toda la trayectoria de nuestro colegio. Supuestamente vas a acompañar y ya veremos en una asamblea de nuestra comunidad para formar y complementar nuestras nuevas juntas directivas del pueblo de Tarmatambo. Hermano Antonio, solamente estás tomando las delanteras, luego ya nos encontraremos también, Antonio. Ojalá que estés en la derecha de Dios Padre. Hermanos presentes, para terminar, no quiero cansarles, solamente quiero que me acompañen con tres presentes, pero bien fuertes, hermanos presentes. Antonio Rimari Calderón. Presente. Antonio Rimari Calderón. Presente. Antonio Rimari Calderón. Presente. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias al hermano, nuestro hermano Antonio. Vamos a continuar con las participaciones. También otra persona va a dar sus palabras. Papá, hoy te despido a distancia. Aunque eras un hombre duro y de ideas firmes, logré ganarme tu confianza, papá, y el cariño que me demostrabas cuando estabas en casa, al decirme vieja. Cada día te sorprendías por cómo estaba creciendo. Tú fuiste orgulloso de nosotros, te fuiste muy orgulloso de nosotros y muy feliz por el esfuerzo que tuvimos que hacer para estar aquí en este país. Hay muchas promesas que cumplir, como siempre me dijiste, de ti no dudo, vieja. Yo sé que tú lo vas a lograr y esas palabras lo tendré en mente cada vez que me siento desvanecer. Recuerdo cada vez que bailábamos, mirabas tus zapatos y solías decir, zapato carajo. Y esa palabra siempre quedará como un legado para todos nosotros. Descansa en paz, te queremos mucho. Y Guti, como te decíamos, gracias a todos por acompañarnos en este dolor. Gracias. Tiene su palabra, Kiara. Papito, te escribo con una admiración profunda. Siempre me sorprendió tu fuerza y esa sabiduría para enfrentar la vida.
Tenías un orgullo único que te hacía mantenerte firme ante todo. Fuiste un hombre fuerte hasta el último momento. Ese carácter y orgullo característico lo veo hoy en cada uno de tus hijos. Mis tíos heredaron esa misma firmeza que te definía. Valoro tanto que pese a cualquier problema o ausencia de otro, a buscarme para consentir. Tengo la dicha y el orgullo de llevar el apellido Rimari, porque para mí lleva tu sello de lealtad. Me gordo en el alma haberte escuchado decirme, ya Tiarita, ya hijita. Recordaré con cariño cuando me llamabas Tiarita linda. Ahora descansa, te despido con mucho orgullo y gracias por todo. Muchas gracias. La tribu de Jonathan. Te quiero mucho, papá. Adiós a todos. Ya, Jonathan, gracias. Muchas gracias. Extranjero ahí de la llamada telefónica que nos estaba escribiendo ahí al señor Antonio Rimari. Sí, puedes hablar la pena. ¿Puedo hablar ya? Sí. Bueno. Hola, buenas tardes con todos. Soy la hija de Antonio Rimari, que mi nombre es Beatriz Rimari. El único digo que mi papá se fue. El único que sea una bendición para todos mis hermanos. Y siempre una persona ha tenido su negativa y su positiva. Y bueno, las veces que le vi a mi papá, no son muchos, pero bueno, siempre me hablaba y eso siempre me hablaba, le recordaré siempre. Y gracias por todas las personas que están acompañando a mi mamá y que nos bendice a todos mis hermanos. Y les mando un abrazo inmenso a todos y gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hemos tenido la participación de los hijos que están en el extranjero, de sus nietos. Vamos a también la participación del Señor. Buenas tardes con todos los presentes, reunidos en este campo santo. Y hago llegar al sentido de pésame a la familia Rimari Calderón. Y ya lo han mencionado los que me antecedieron. Era un hombre inquieto que nunca ha querido que Tarmatambo quede atrás. Siempre se preocupó por su pueblo. Hasta el último día. Yo lo han dicho, una liga experimental. Pasó muchos cargos dentro del pueblo. El último anhelo era ver la construcción del colegio Andrés Avelino Cáceres. Creo que también eso ya mencionó su hermano Juan. Está presente el señor alcalde. Está presente el señor Adolfo Matos, quienes han trabajado conjuntamente y a diario. Ellos ya conocían más y estaban más metidos en la región. Creo que ahora los que quedamos todavía presentes tenemos que hacer el seguimiento para que su sueño sea cumplido. Para terminar, quiero que me acompañen con 3 presentes. Por favor. Antonio Rimari Calderón. Presente. Antonio Rimari Calderón. Presente. Antonio Rimari Calderón. Presente. Muchas gracias. Muchas gracias, caballero. ¿Alguien más desea despedirse? Bueno, familias, yo soy amigo fiel de acá de Antonio. Que el Padre descanse, Dios. Les digo a toda la familia de Rimari Calderón que hoy despedimos al mejor amigo de mi vida y por lo tanto
ruego a Antonio que derrame sus bendiciones para su familia, para sus hijos, para sus hijas y para toda la familia. En realidad, este deceso nos ha consternado mucho y hoy tal vez lamentamos su despedida. En realidad, ya me antecedieron acá la palabra que él siempre ha sido inquieto y gracias a Dios le ha dado el primer poder como exalcalde del pueblo de Tarmatambo. Pero siempre hay algunas manías, algunas envidias que tal vez ha buscado un oriente mejor. Por eso decidió venir a esta provincia de Huancayo para seguir su labor, su trabajo que desempeñó gracias al esfuerzo, al tremendo esfuerzo que siempre en el aspecto del traslado de ciertos materiales con su carrito. Y siempre nos saludamos en la calle. Dios, te pido muy agradecido porque a él, Antonito, ya lo tienes en tu altar. Gracias a toda la familia por escucharme, muy agradecido. Muchas gracias. ¿Alguien más desea despedirse? Por favor. Se acerque, por favor. Muy buenas tardes, amigos familiares, amigos, paisanos presentes aquí en la última morada de que en vida fue Antonio Trimay, que para mí es bien doloroso perder a un ser tan querido, a un amigo que nunca he encontrado en esta vida, que los dos hemos trabajado de la mano para conseguir unos proyectos del pueblo que realmente necesitamos. Conseguimos el tractor con tanto esfuerzo por la comunidad de Tarmatambo. Trabajamos los dos juntos para poder encontrarnos en la construcción del colegio de Andrés Martínez Cáceres, de lo cual está en camino. Bueno, espero que alguien suple este vacío que deja ahorita. Nosotros con Antonio hemos trabajado mano a mano, en honor al pueblo, con cariño, sin nada de recompensa que nos pueda dar el pueblo. Ese era Antonio que prácticamente dio todo por su pueblo. Entonces, ese tipo de personas es difícil de encontrar. Yo recuerdo mucho, cuando él no nos gustaba que alguien lo invitara. Yo tengo muchas trayectorias. El encuentro con él era, ¿dónde nos encontramos? En el gobierno regional. Ahí eran los paraderos los dos. Tal hora. Una persona muy puntual en ese aspecto. Pero de lo cual, realmente, yo encontré en la visita acá en el hospital. Me encontré solo. Antonio le digo, ¿qué pasó? Sí, pues, Adolfo me dice, de acá quedo yo, porque prácticamente ya no se puede. Ya si es del colegio, él depende de usted. Usted lo sigue, si no ya queda ahí. Ya, así es conversamos los dos, nomás para pasar. Entonces en ese momento me pidió, Adolfo, por favor, llámala a mi esposa, que esta noche me acompañe. No hay nadie acá, ni mis hijos, nadie no hay. Después de la clase, no tengo una mierda de mis hijos. Eso es lo que dijo ese día. Entonces, ya en la escuela recién van a venir. Entonces, ella más con mucha insistencia, le contestó uno su nuera, no sé quién debe ser presente acá. Entonces, le digo, por favor, es lo que me dijo su patrón, por favor, eso es lo que está pidiendo. Entonces, se ven acercado ese día, no sé, pero yo al siguiente fui, ahí les encontré a toda su familia, a su señora, a sus hijos ya. Pero realmente me deja un vacío muy triste para mí, pero yo pido a sus hijos
que sigan para adelante el ejemplo de su padre. Su padre ha sido una persona muy recto, como dicen, que sea así bien duro, pero bien recto en sus cosas, ¿no? Entonces, lleva su ejemplo de su padre, que ha sido una persona de bien dentro de la sociedad. Nunca le gustaba agarrar un solo centavo. Nosotros en todos los trabajos que hemos hecho, nos vamos a costear de nuestro propio bolsillo. Nunca hemos venido ni un solo a la comunidad, a nadie, por el trabajo que hacemos nosotros, el tiempo que perdimos. Eso era Antonio, que realmente ahora le voy a extrañar bastante. Que espero que alguien día presente, conmigo vamos a andar, y orgulloso estaré luchando por ese colegio que ha dejado, que está para poder terminar las gestiones. Y yo conozco muy bien en qué punto se encuentran esos documentos. Y sin más cansar de ustedes, les pido esa unión, esa confianza, esa fuerza a todos los hijos que se unan, sean más fuertes en el tiempo venidero que les espera. Muchas gracias. Muchas gracias. Alguien, creo que es la última participación, ¿alguien va a participar? Buenas tardes con cada uno de ustedes. Quien le habla es primo hermano de Antonio Rimari. Era una persona, ya hablaron cada uno de ustedes, los que me antecedieron, bien colaborador, y algunas cosas lo que conversamos, que mencionó, ¿no? Él incluso era presidente de ACAFA, de aquí, de un colegio de Saño Chico. Y gracias a él he hablado que he conseguido cosas, lo que muchos no han hecho. De igual manera, aquí en Paisano de Tamatamo, había que estaban necesitados porque padecían de alguna enfermedad o carecían, ¿no? Vamos a colaborar, nos juntábamos y íbamos llevando a su óvulo para que esa familia se recupere, hagan algo. Y así, muchas cosas como en la salud, en la salud me contaban que estaba mal, incluso hará una semana o 15 días atrás, yo le dije, Antonio, ya no te veo en la calle, ¿qué pasa? Ya no te veo, no, sí, estoy un poco mal, Raulito, pero ya al menos estoy un poco tranquilo. Yo también estaba un poco mal, me dice, Raúl, cuídate, esto, haz, como cualquier amor y familiar, siempre estaba presente como familia cuidándonos. Más bien, Antonio, primo hermano, sé que te vas. No es un adiós, sino es un hasta luego. Yo sé que tus hijos que están aquí van a tomar la posta en los carros que has dejado. Yo sé, alguien me dijo ayer, ya estoy trabajando. Siempre te preocupabas por ellos, desde lo alto, ruega por ellos, ruega por la familia, ruega por todos. Quisiera que me acompañen con 3 presentes, mis estimados. Antonio Rimari Calderón. Presente. Antonio Rimari Calderón. Presente. Antonio Rimari Calderón. Presente. Un hasta luego. Adiós, Antonio. Gracias. ¿Alguien más desea despedirse? Buenas tardes con cada uno de ustedes. Papá, ahora estás al lado de mi mamita. Me siento sin Dios de su iglesia. Gracias. Gracias por estar conmigo a veces cuando me siento mal. Sí, papá, ha habido cosas positivas, negativas que hayan pasado, pero yo siempre he estado pendiente de ti, papá, hasta último. Hasta que te fuiste, cuando te decía, papá, come, si no, no voy a ir a trabajar. Pero usted me insistías, vaya mamá, vaya, te vas a hacer tarde. No, papá, no voy a ir hasta que usted termine de comer. Insistentemente, yo hice terminar su leche.
Y eso fue lo último que me despedí, papá, de ti. Te pido perdón por todas las cosas que haya pasado, pero siempre, papá, te voy a llevar en mi corazón. Tu hijo Lucho, que siempre ha estado ahí también, en cada momento, en cada favor que le pedías también, estaba ahí, papá. Solo lo único que te pido que nos des una bendición a Normita Yoli, a tus hijos. Gracias a todos los familiares, amigos, amistades, por estar presente aquí. Guti, como te solíamos decir, descansa en paz, papá. Siempre te llevaré en mi corazón. ¿Me acompaña, por favor, con 3 presentes? Antonio Rimari Calderón. Presente. Antonio Rimari Calderón. Presente. Antonio Rimari Calderón. Presente. Gracias. Queridos acompañantes, de esta manera damos por culminada nuestra ceremonia de despedida. Con el permiso de la familia, claro, se me permite. Seguiré a abrir la tapa del ataúd para que puedan pasar. A ver, ¿estamos de acuerdo? Es mi exigencia, es la costumbre, ¿no? Pero quiero tener después alguna contrariedad, ¿no? ¿Está bien? Primero van a despedirse, no puede ser el baile antes, por favor, estoy hablando algo y ya vamos a hacer esto con ellos. Entonces, con el permiso de la familia, voy a abrir la tapa del ataúd para que puedan pasar, ¿ya? Por favor, la familia principal primero pasa y dejamos este espacio. Nos vamos colocando el mejor recaudo para que puedan tener también la facilidad del caso. Nos están pidiendo que van a bailar, ¿no? Entonces vamos a necesitar espacio, ¿no? Y por favor, vamos a evitar la aglomeración. Gracias. Por favor, pasa la familia y la orquesta va tocando, por favor. La orquesta va tocando, todavía no entramos. De mi parte, muchas gracias a nombre de la Funeraria Monte de los Olivos. Muy buenas tardes. Falta el último acto solamente con el baile y ya regresaremos a la última despedida. Muchas gracias de mi parte. Aquí está la orquesta.
Pásame el tablet.
Esto no me tu compadre, tú la misión, güey. Todos nomás es. Acá hay más. Todos nomás se sacó yo en este. Acá hay más, acá hay más. Acá hay más. Acá hay más, mano. Acá hay más. Coca también, no. Abre. Voy a buscarlo. ¿Sabes que me ayuda? Ayúdame, estoy cargando. Pues ahora, acá te guardas. Ahí más guardas donde estás. Mira amigos, aquí ya están en la parte de ingreso al cementerio. Ahí están ubicados los familiares y están dando el cariño, la costumbre en compartir licor, brebaje ahí a todos los presentes. Y esto va de parte de los familiares directos hacia todos los que han venido aquí a acompañar a este último adiós al señor Antonio Rimari Calderón. Por el contrario, quedamos enormemente agradecidos. Mami, no es así, mami, acá, no. Cuando quieras, tienes que salir y incluso vamos a hacer acá afuera. Ahí te van a dar todo, mamá. Sí, así es. Sí, se hagan su cosa si quieren salir. Van a realizar la costumbre de acá de la zona de Izaños, se llama Caitín Cruz. Este es lo que van a estar realizando. Ahí están mirando y todos los familiares están comenzando a abrazar y dar el sentido pésame y el agradecimiento por haber estado acompañando aquí a la familia y a todos los vecinos, amigos, poblanos, colegas de trabajo. A todos, muchas gracias por haber venido a este último adiós del señor Antonio Rimari Calderón.
como bien ustedes han estado escuchando ya, durante las palabras de despedida, fue una persona que resaltó en la familia, en el pueblo, dio realce a Paso, dame, ¿O si quieren más? Muchas gracias a nombre de la familia Mari, a la familia Carolina, a la familia Sierra, a cada uno de ustedes por habernos acompañado en este momento muy doloroso. Lucho, invito a la casa. Sí, hablando, ahí hermano. Luis, ahí hermano, hablando. Ya son 10 llamadas. Porque me falta uno más. Todos están recibiendo un abrazo, ustedes también el agradecimiento por habernos acompañado en este momento. Como costumbre, el cariño también es algo de familiares que nosotros dejando lo que es una cultura.
Las palabras Manténganse unidos, no se alejen. Ustedes son nosotros, hermanos. Yo les puedo aconsejar, como hermanos, no te dejes que les abre cuando ustedes se reúnen. Nada más. Yo no voy a poner nada más. Los hermanos que se reúnen, las nueras, los yernos, y van a mantenerse unidos, van a hacer esto. Eso es. Gracias.
Gracias, reiterar mi agradecimiento a nombre de Nelly Esteban, también para hacer realidad nosotros de estar aquí presentes acompañando aquí a ustedes. Queremos agradecer también a sus hijas y hijos que se han unido. Ellos son Yara, Basi y Ashi. Ellos representantes nos están viendo en vivo y en directo la transmisión de hoy día. Un momento doloroso, así como el momento de compartir también hoy día llevando en vivo y en directo para que sepan cómo un ser querido aquí en la zona de España. Gracias, los parientes, los amigos del barrio, los amigos de trabajo, los vecinos del pueblo. Cada uno antes de recibir el abrazo fuerte de la familia está recibiendo también un poco limitado el cariño de la familia por parte del Estado. Una foto acá ahí. ¿Te parece? Aquí ya se viene Kaitin por Marco, Karma. A ver si hay alguien que nos comente en los comentarios. Gracias.
para estar acompañando. Gracias también a los que tal vez no están hoy día, pero sí estuvieron días anteriores. Gracias a los familiares, amigos también que han estado acompañando en los momentos dolorosos, cuando estaba vivo el corazón de los amigos, los poblanos que salieron a luchar por el bienestar del pueblo. El saludo para Soledad Sheila Ollero Rojas. Un abrazo para ti y Tarmatamo. No, ahorita estamos en años. Pero aquí ellos son de, él ha sido un poblador de allí, de Tarmatamo. Se está encerrando aquí en los años. ¿De qué lugar nos fue Soledad? Comenta. El momento de novedad, un abrazo que se va a la soledad. Un abrazo muy fuerte a cada pariente, a cada amigo, todos los que han venido a estar acompañando. Mientras se van avanzando, creo que vamos a cambiar de batería nuestros celulares y que estén atentos. Vamos a iniciar una nueva transmisión en unos minutitos. Gracias. Somos Clima Producciones Corporación de Peces.
Aquí estás buscando. Ahí del baño. Tú coordina con tus hermanos. ¿Quién te ha dado? ¿Pero por qué se han venido acá? ¿Van a ir a la casa Allá está. Tiene carro grande. La costumbre que llevan esta zona, los que son de Tarma, así que ustedes vamos a conocer la cocina, ya cada familiar se está comenzando a acercar y entregar ahí su cosita, otros han dado cerveza, han sacado sellado, copa de coca. Tienes que fumar con la chimenea. Hoy día comentarles, estamos aquí en el último adiós que se dio al señor Antonio Mari Calderón, un natural de Tambotarma. Nació en el año de 1951 y nos estuvo acompañando hasta el 7 de abril de 2026. Mucha gente ha venido de distintos lugares y ha dado remembranza de las historias que tuvo el hombre luchador que buscó el bienestar de su pueblo, de su comunidad. Mucha gente lo va recordando.
A ver, y ahí se va acercando. A ver, un familiar más a dar el cariño de la familia. Ahí está. Dando el abrazo correspondiente. La caja de cerveza con un aprecio hacia la familia de Mari Cadenas. Perdón, por favor, viene llegando más familiares. Sigue trayendo otra caja más de cerveza. Muchas gracias. Claro, se está consumiendo ahí. Traen cerveza, traen más Claro, Comentarles que la familia de parte de hasta de acomodar. Han sacado a la familia de la señora Yolanda. Ellos han distribuido y así vamos acercándonos ahora a esta misión. No vaya a decir que llueva, vamos a irnos hacia un local, ¿ya? Ahí estamos, acompáñenos en esta tradición. Muchas gracias. La única engañada. La familia Malma Ollero. De Lima. Tarmatambo. Una vuelta. Por aquí también todos están aquí. Una
el cariño de parte de muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Ya no,
Así como el Pulpa decía, sírvete, ve qué es lo que está pasando. ¿Hay algún problema? Está en vivo. Gracias. Este video va a quedar para el recuerdo, ya lo van a estar viendo ya. El amor ha sido grande para el familia. Y el amor va a seguir para los mayores. No va a estar sola. Gracias, gracias. Ahora sí, sírvanse poquitito siquiera para Nelly. A ver, arriba todos. Saño Chaupi. Nelly, suelcito. Ya. Ahora sí, a ver. Para Nelly, arriba. Abajo. Al centro. Y adentro. Está guardando para el otro grupo, está queriendo llevar, creo. A ver, papá, sírvete. Y todos ya han brindado, usted está haciendo querer para el otro grupo.
Agradecemos en nombre de la familia de Perón, gracias a ustedes por estar acompañando en este momento de dolor, y ahora venimos compartiendo con toda la palabra. Gracias. Familiares que se encuentran en Italia. Adelante. Un saludo muy especial para mi cuñado Rubén y Nelly, que se encuentran en Italia. También un saludo para mi cuñada Betty, que está en Argentina. Estamos aquí con toda la familia y de parte de mí, Rubén, Nelly, con toda mi familia, mis hermanos, mi papi y toda la familia Reada Damas. Soy el yerno de don Antonio Rimari Quintana. Muchas gracias, agradecemos a nombre de ellos, justamente estamos nosotros presentes aquí, gracias a Nelly, gracias a Rubén y sus hijas, nosotros vinimos hoy día para acompañarles a ustedes y este video va a quedar en recuerdo para ustedes. Gracias a ustedes por acompañarse de esta familia que los quiere y lejos de sentir un momento de dolor, más bien que sea un momento de integración, porque muchas veces nos distanciamos en momentos como ahora es que se encuentran los primos, los hermanos, los cuñados, los familiares y que sea un momento de integración para toda la familia. Gracias. Gracias a usted. Salud. 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 Gracias. Muchas gracias. Vamos a acercarnos ahora. Para que
Estamos presentes a ver al Huancayo, poder dar un abrazo con toda la familia. En nombre de la familia.